Me quedé pensando ahí en Isaías 40, en lo previo que dice el Señor antes de lo que leímos, y habla de la realidad de quién es Dios, ¿no? Consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Dios es el Dios de consuelo, Dios es el que habla al corazón de su pueblo, Dios es el que da voces, es el que perdona el pecado de su pueblo, pero Dios también es el que habla por medio de su palabra, porque después dice que toda carne es hierba y toda su gloria, o sea, la gloria de la carne es como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esa es la palabra que vamos a abrir hoy. Así que espero que el Señor nos esté guiando, lo va a hacer sin duda a través de esta nueva serie que vamos a comenzar hoy en la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a leer el versículo 1 a modo de introducción hoy, y luego vamos a orar pidiéndole al Señor nos guíe en este tiempo. ¿Sí? Isaías no, tesalonicenses. Primera carta de los que Pablo escribió a la iglesia de los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos. Nuestro Dios, muchas gracias de nuevo por permitirnos congregarnos en libertad, hacerlo con la certeza de que tú estás aquí en medio nuestro, nos has guiado en toda la semana y nos has permitido ahora poder reunirnos juntos para venir a proclamar tu nombre, Señor. Rogamos que en este tiempo tú nos guíes a través de tu palabra para que tu iglesia sea edificada por medio de ella, Señor, y tú modifiques la condición de aquellos pecadores que aún no se han arrepentido, Señor, que cambie sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñenme por un momento a Hechos, capítulo 17, para ver la plantación de esta iglesia de los tesalonicenses en el contexto del segundo viaje misionero de Pablo. Hechos capítulo 17, versículo 1, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenido fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Este es el contexto. Así nació la iglesia de los tesalonicenses. Pablo estaba acompañado, nos dice ahí, por Silas. En el capítulo 15, versículo 40 de Hechos, ahí mismo dice que Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias, y fue ahí en ese
viaje, en ese segundo viaje misionero que Pablo empezó, que se registra esta plantación de esta iglesia de Tesalónica. Dios había llamado a Pablo en ese capítulo 15 por medio de un varón macedonio. ¿Recuerdan esa visión que tuvo? Lo llamó para ir a Macedonia. Pasa por acá, y Macedonia es justamente la región, la provincia en donde se registra esta plantación, tanto la de Filipos como la de Tesalónica, la fundación de esta iglesia por parte de Pablo. Después de que Pablo fue expulsado de Filipos, continuó hacia el oeste por la vía Ignacia. La vía Ignacia, ahora lo vamos a ver de qué se trata eso. Pero allí durante 3 sábados, leímos recién, durante 3 sábados habló en la sinagoga judía y trató de convencer a los judíos de que Jesús es el Mesías y que tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos. Predicó el Evangelio y algunos de los oyentes abrazaron el Evangelio, no por la persuasión, no por los argumentos de Pablo, sino sin duda por la misteriosa y soberana obra de Dios en los tesalonicenses. Pablo no tenía ninguna duda de que Dios había obrado en el corazón de estos hermanos. De hecho lo dice en 1 Tesalonicenses 1.5, que 1.5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo tenía seguridad de que estos hermanos eran hijos de Dios y eran parte de la iglesia. Y entonces Tesalónica comenzó a tener una obra, una luz del Evangelio en ese lugar. Tesalónica, que hasta, muy llamativo, hasta 1937, o sea, no hace mucho tiempo, se llamó así, Tesalónica. Y hoy usted busca en el Google Maps Tesalónica y no lo va a encontrar porque a partir de esa fecha se empezó a llamar Salónica solamente. Estaba estratégicamente ubicada en la cabecera del Golfo de Termas, que es parte del mar Egeo. Era el mejor puerto natural del mar Egeo y se convirtió en la principal ciudad portuaria y comercial que tenía Macedonia. También se encontraba ahí lo que dijimos antes, la vía Ignacia. La vía Ignacia o Ignatia era la principal vía que atravesaba todo Asia Menor. Muy llamativo porque Roma en esa época, en la Pax Romana, logró grandes caminos y la vía Ignacia era una de esas principales, que llevaba incluso al puerto del mar Adriático, y desde el mar Adriático se podía ir directamente a lo que se conoce como el puerto de Brindisi. Estuve investigando la ciudad de Brindisi, una hermosa ciudad que hoy está todavía en Italia y se llama así, y desde Brindisi se podía ir directamente a Roma por la vía Apia, la otra vía, la vía Apia, 600 kilómetros, y se llegaba directamente. Entonces Tesalónica era, por lo tanto, la ciudad más grande de Macedonia, la más importante en la época de Pablo de Macedonia, e incluso algunos autores hablan de que era como una segunda Roma, a ese nivel. O sea, no solamente era importante para esa provincia, sino que era importante para todo el imperio. Y Pablo dedicó un tiempo considerable para fundar y establecer una iglesia en ese lugar. Hay varios hechos que sugieren que Pablo se quedó en Tesalónica por más de 3 semanas. Pues leímos que durante 3 sábados predicó el Evangelio, pero hay quizá algunos hechos que sugieren que estuvo más tiempo que esos 3 sábados solamente. Hubo un gran número de convertidos gentiles, dice ahí, en la ciudad. De hecho, en 1 Tesalonicenses 1.9 leemos: porque os acordáis, hermanos, 1.9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Estos hermanos, no pocos, leímos en Hechos, que no eran pocos, se convirtieron en gran número. El trabajo manual de Pablo en la ciudad sugiere también que pudo haber estado más tiempo que solamente 3 semanas. ¿Para qué se iba a dedicar a tener un trabajo, un taller, Pablo en el lugar, si iba a estar solamente 3 semanas?
en 2 de Tesalonicenses, la otra carta que más adelante vamos a estudiar, capítulo 3, versículo 8, dice que ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo trabajaba. Entonces se sugiere eso de que fueron más de 3 semanas. También hay personas que posiblemente se reunían en el taller ese donde Pablo trabajaba. Muy interesante. Por ahí en 1 de Tesalonicenses 2:9 dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Y eso da a entender de que era en ese lugar, ahí en el taller donde Pablo trabajaba. Y el hecho de que Pablo reconoce que había recibido incluso ayuda de las iglesias de Filipo, que están ahí cerca, más de una vez, mientras estaba en Tesalónica, también sugiere que la estadía ahí en ese lugar fue mucho más que solamente 3 semanas, algunos meses. Pero como vimos ahí en Hechos 17, Pablo no pudo quedarse. Si usted sigue leyendo, Pablo no pudo quedarse. Pablo fue perseguido, tuvo que escapar hacia Berea de noche y luego de Berea a Atenas, una salida repentina que incluso pudo generar confusión en esta nueva plantación de iglesia. Imagínese, el fundador de la iglesia deja la iglesia unos pocos meses después de haberla fundado, en medio de dificultades, huye de noche. Eso pudo haber generado confusión, una situación incluso que algunos pudieron aprovechar para cuestionar si las motivaciones de Pablo eran puras o no para esta plantación. Y en medio de esa persecución, entonces Pablo escribe estas cartas. Pocos meses después de ser plantadas, Pablo escribe estas cartas para animar a estos creyentes que estaban siendo perseguidos por su fe. Pablo dedica este tiempo para animarlos, para defender incluso la integridad del ministerio, lo va a hacer, lo vamos a ver, y también para aclarar las enseñanzas de los tiempos finales. Si bien las 2 cartas de los tesalonicenses tienen una fuerte carga doctrinal acerca de la escatología, del final de los tiempos, incluso algunos ya en su mente dicen 1 y 2 Tesalonicenses y el fin de los tiempos. Pero no, porque estas cartas están dadas en una ocasión en particular, en un contexto en particular, y aborda temas prácticos para la iglesia, muy importante. Porque Pablo no considera esta doctrina del final de los tiempos como una teoría que debe ser discutida, sino que la presenta como una verdad que se debe vivir. ¿Se da cuenta? Estas cartas nos animan a vivir mirando hacia el futuro. ¿Por qué? Porque Cristo va a venir en cualquier momento. Entonces las cartas buscan eso. La promesa de su venida deberían influir en la vida de los cristianos. Y este saludo que leímos hoy sigue la forma normal del uso que Pablo hace de sus cartas. Tiene el mismo estilo de otras cartas de su tiempo. Contiene 3 elementos, lo hemos leído: un escritor, destinatarios y el saludo. Eso es básicamente como se divide este primer versículo, y básicamente ese sería el tema. Es un saludo. No tenemos que investigar mucho más. Pero la idea que veremos en este saludo es que solamente los hijos de Dios, aquellos que Dios ha llamado al arrepentimiento, pueden gozar de la gracia y de esa paz ofrecidas por Dios en Cristo. Solamente los hijos de Dios, aquellos que Dios ha llamado al arrepentimiento, pueden gozar de la gracia y de la paz ofrecidas por Dios en Cristo. De ahí que, en contraste a esto, el no creyente debe arrepentirse y creer en el Evangelio para gozar de esas mismas cosas, de esa misma gracia y paz, que ahora lo vamos a desarrollar. En primer lugar, hermanos, veamos al escritor. Versículo 1, la primera parte: Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo junto a sus colaboradores, Silvano, que es Silas, que leímos en Hechos 17, Silas y Timoteo son quienes
participan en este saludo, pero es Pablo quien imparte las enseñanzas, quien escribe esta carta, quien ora. Vamos a ver que más adelante hay oraciones. Pablo da gracias a Dios por estos hermanos. Y la carta a los tesalonicenses quizás para muchos para uno, es la que menos leemos de Pablo. Son las más cortas posiblemente y las más no consideradas. ¿Por qué? Bueno, posiblemente por eso, porque son cortas, o quizá porque son demasiado modestas en cuanto a temas tan importantes como la salvación, la justificación por la fe, o algunos de los principales temas teológicos que Pablo sí trata, por ejemplo, en Romanos, en Efesios, en Gálatas, en Corintios, etc. Pero no por eso, como vamos a ver en esta serie, las cosas que Pablo trata con estos hermanos son no importantes, sino que son de vital importancia en medio de este contexto de confusión, de persecución, en medio de un mundo totalmente contrario a la fe de los cristianos. Por lo tanto, estas cosas son vitales también para nosotros. Son vitales. Y pensando en esto, un autor, Richard Mayhew, escribió que Pablo dejó el invaluable legado de sus correspondencias para que las iglesias a través de los siglos lo estudiaran como un ejemplo superlativo de evangelismo y plantación de iglesias, pastoreo bíblico y compromiso doctrinal. Estas epístolas, dice el autor, estas llamadas epístolas escatológicas, debido a su contenido profético, son igualmente ricas en ideas íntimas sobre la relación adecuada entre un pastor piadoso y su rebaño comprometido. Fin de la cita. Como vamos a ver entonces, en esta serie Pablo muestra ese compromiso con una iglesia que, a pesar de ser nueva y de estar siendo probada en su fe, es guardada por el Señor a fin de seguir haciendo lo que tiene que hacer hasta que el Señor vuelva. De hecho, lo están haciendo. Fíjese el informe que Pablo recibe de parte de la iglesia, capítulo 3, versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Este era el corazón de Pablo. Pablo, el autor de esta carta, el escritor, significa, es llamativo, porque Pablo, el nombre Pablo significa pequeño. Y ese nombre, de alguna manera, algunos lo usaron como burla, el pequeño. Pero Pablo mismo le dice a los corintios y a los efesios que él es el más pequeño de los apóstoles. Pablo usa su nombre para referirse a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles. Su nombre le recuerda su condición delante de Dios, que él es pequeño delante de Dios, que su ministerio es un ministerio de esclavitud para Cristo. Él es un esclavo. Yo soy un siervo, dice, y usa ese término, esclavo. Incluso esta carta es la única vez en los saludos, si usted revisa las otras cartas de Pablo, es la única vez que Pablo no se presenta como apóstol. Muy interesante, porque eso habla de que la iglesia lo conocía y conocía esta condición de él delante de Dios. Él era un siervo del Señor. Silvano, su colaborador, también era ciudadano romano junto con Pablo. Interesante. Porque no se presentan, no, como decimos nosotros, no chapean de que ni es apóstol ni que soy ciudadano romano. Silvano, colaborador. Silvano era un miembro prominente de la iglesia de Jerusalén. Si lo recuerdan ahí en Hechos, cuando Pablo elige a Silas, lo elige de entre los más prominentes de la iglesia de Jerusalén. Acompañó a Pablo desde el segundo viaje misionero y fue el que reemplazó a Bernabé, si recuerdan. Bernabé y Pablo tuvieron ahí una discusión no pequeña, dice Lucas, acerca de Juan Marcos, y entonces Pablo toma a Silas y
y empieza su segundo viaje misionero con este hermano, y en ese segundo viaje es que conocen, entre el primero y el segundo viaje, y al final del primero le predican a la abuela y a la mamá de un muchacho que se llamaba Timoteo. Y Timoteo también conoció al Señor a través de su mamá y de su abuela, y luego ese hombre se convirtió en Listra por la predicación de Pablo, y ahora también acompañaba a estos hombres en los viajes misioneros. Interesante que incluso más adelante uno lo puede ver a este joven pastor guiando el rebaño de la iglesia en Éfeso, y nos dice la tradición que incluso tanto Pablo como Silas como Timoteo sufrieron el martirio, justamente ahí en Éfeso. Estos son los que se presentan, Pablo el escritor y sus colaboradores. Pero en segundo lugar están los destinatarios. Ahí en la segunda parte del versículo 1 dice: a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Estos son los destinatarios. Normalmente cuando Pablo escribe, menciona a determinada iglesia en tal o cual lugar. Por ejemplo, dice: saluda a los efesios, y les dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los filipenses les dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. A los romanos les dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. A los corintios les dice: la iglesia de Dios que está en Corinto. A los colosenses les dice: los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. A los gálatas les dice: a las iglesias de Galacia. Esto es lo normal de Pablo. Pero aquí usa otra fórmula. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Interesante. No que el resto de las iglesias no estuvieran en Dios, pero en medio del sufrimiento, en medio de la crisis, en medio de la persecución por causa de Cristo, es bueno recordarle a la iglesia que ellos, si bien están en un determinado punto geográfico, es una realidad, primeramente están en Dios y en Cristo. Ese es el lugar en donde, por soberanía de Dios, estos pecadores llamados al arrepentimiento ahora están. Usted, como hijo de Dios, está en un lugar, en un punto de la historia. Estamos en Junín, algunos hermanos están en San Martín, y en un punto de la historia, 2023. Dije bien, ¿no? 2023. Pero no olvide, mi hermano, que usted está en Dios. Y eso es lo que le marca Pablo a la iglesia. Están en Dios. Esta es una preposición que a Pablo le encanta usar. El en Dios. Porque nos habla del misterio de nuestra unión con Dios en Cristo. Y de la posición gloriosa que poseemos los creyentes. Lo cual no solo debemos recordar, sino que es algo que debe condicionar nuestro andar en la tierra. Incluso enfatiza la divinidad y el señorío de Cristo sobre la iglesia. Porque dice a los tesalonicenses: en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y muy llamativo, porque en el original, la parte esa que dice y en el Señor Jesucristo y en Él, no está. Leeríamos en Dios Padre y Señor Jesucristo. Y es muy llamativo porque Pablo enfatiza la centralidad de Cristo, la divinidad de Cristo, el señorío de Cristo, a una iglesia en donde, como leímos en Hechos, los acusaban de contravenir las demandas del César. Pero ellos no tenían al César como Señor, sino que tenían a este Señor, al Señor Jesucristo, como cabeza de la iglesia. En Él estamos. Esta es la iglesia de los tesalonicenses, la eclesia, literalmente los llamados afuera, es la asamblea, es la reunión, es la congregación de los santos.
La iglesia no es cualquier persona que asiste como un curioso a un lugar, se queda y no se compromete con sus hermanos. Un club social puede ofrecer eso lo puede encontrar ahí. La iglesia del Señor es mucho más, mi hermano, que una reunión. Siempre lo decimos. Nosotros como iglesia local entendemos que por gracia del Señor somos mucho más que una actividad dominguera. Es mucho más. Los llamados, los que Dios en el Antiguo Testamento llama el remanente, unos pocos, como leímos en Hechos 17:6, estos que trastornan el mundo entero, estos que, como veremos en capítulo 1, versículo 4, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Esta es la iglesia de los tesalonicenses, estos que trastornan el mundo entero. Y Pablo le escribe a esta iglesia, a esta familia de la fe. Incluso muchas veces, tanto en Primera Tesalonicenses como en Segunda Tesalonicenses, si usted revisa y lo marca, muchas veces menciona a estos hermanos o hermanos amados, este trato íntimo que Pablo tenía con estos hermanos amados que Dios ha elegido para salvación, quienes necesitan, en este contexto, necesitan ser animados, necesitan ser corregidos, necesitan ser reafirmados en la fe, en un contexto desfavorable. Y si usted se pone a hilar fino, todos los contextos a lo largo de la historia han sido desfavorables para aquellos que por amor a Cristo y por anunciar fielmente el Evangelio han sido perseguidos de diferentes formas. Por eso los principios y los imperativos que Pablo plantea en estas cartas son atemporales, son aplicables a nosotros. Son aplicables a nosotros, que en otro punto de la historia tenemos la misma tarea que estos hermanos tenían en ese lugar, la misma esperanza. Y finalmente el saludo. Versículo 1, el final del versículo 1, dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Está claro que para Pablo, obviamente, nadie puede experimentar la auténtica gracia y paz en la vida si no es por obra de Dios. Eso es lo que Pablo va a desarrollar, no solamente en esta carta, en todas las cartas. Muchos pueden hablar de una paz que proviene de ellos mismos, pero ante la mínima crisis, esa paz se derrumba, su mundo se derrumba y obviamente ni tienen en cuenta a Dios, no hay paz de Dios. Isaías 48:22 dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Es decir, el incrédulo que se mantiene en rebeldía y en rechazo de Dios y obviamente del Señor Jesucristo, jamás va a conocer la paz por sus propios medios. Obviamente necesita gracia de Dios para conocer esa paz. Entonces, el Padre y el Hijo son la única fuente en donde emana esta bendición que Pablo invoca sobre la iglesia de los tesalonicenses, esta gracia y paz. Es muy importante este saludo, no es un saludo así nomás. Y de nuevo, si quisiéramos hilar fino, podríamos decir que estas dos cosas tienen su origen en el Padre, pero solo son aplicables al hombre en virtud de la obra salvífica de Cristo. Y podríamos añadir que es el Espíritu Santo quien suministra esa paz y lo que se hace palpable en la vida del creyente. Por eso dice versículo 5: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Hay muchos comentarios, posiblemente alguno haya escuchado alguno de los comentarios acerca de esta gracia y paz, porque son dos términos derivados, uno del mundo gentil y otro del mundo judío: la gracia y la paz. La gracia de los gentiles que se saludaban
simplemente con un chiarein, decían ellos, y luego pasó a ser charis, de donde viene nuestra palabra caridad, y de donde viene esta palabra gracia. Y el término paz e irene, que se usa en la versión griega del Antiguo Testamento, que viene del hebreo shalom, el famoso shalom de los judíos, cuando se saludan, el tradicional saludo judío de paz. Precioso pensar, que Germán está diciendo estas palabras para sacar chapa de griego y hebreo. No, la verdad es que no sé nada de eso, pero es hermoso pensar en esto, en Pablo. Pablo, que venía del mundo judío, que había sido llamado por Dios a ser apóstol a los gentiles, usa estos dos términos para hablar a la iglesia: gracia y paz. La gracia y la paz que son de Dios, dice ahí. La gracia que empieza siendo, en primer lugar, un atributo de Dios. La gracia es un atributo de Dios. Es aplicada a Dios y nos habla de su misericordia, de su amor, de su actitud benévola hacia la iglesia, hacia sus hijos, pero también la buena disposición de Dios hacia todas las criaturas. Por eso se habla en teología de la gracia común, porque sin duda también los incrédulos son beneficiados por la gracia de Dios, de esta gracia común. Pero para nosotros, los creyentes, sumados a esa gracia común, somos beneficiarios eternos de la gracia especial de Dios en Cristo. ¿Se da cuenta? Por eso dice Pablo en Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia y la paz solamente es por medio de Cristo, y eso, el creyente es beneficiario de todo eso. Por eso también en Efesios, conocido pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. Dios, más adelante dice, mediante la cruz reconciliar con Dios, la paz de Dios, la reconciliación con Dios. Entonces es la conciencia de encontrarme en este estado de gracia la que me proporciona como creyente paz. Paz, la convicción de que ya no soy un reo de la justicia de Dios, ya no estoy bajo la ira de Dios. Eso me da paz. Paz no es tener solamente, estoy bien, estoy tranqui, paz en la cama paraguaya. No, es paz con Dios. Es paz con Dios. Ya no soy reo de justicia, de la justicia divina. He sido reconciliado con Dios por medio de Cristo, y eso es algo que no puede tener el no creyente. El no creyente no puede tener paz con Dios. No lo puede tener. ¿Se da cuenta? La paz es imposible sin la gracia. Por eso dice gracia y paz. Pues sin gracia no puede haber reconciliación con Dios si no es por la obra de Cristo en la cruz. Gracia y paz. Por eso detrás de este saludo, y a la luz de todo lo que va a decirles en estos capítulos a estos hermanos, en esta situación que estaban viviendo, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? ¿Es solo un saludo entre cristianos? ¿Está afirmando un hecho? ¿Está experimentando o expresando un deseo? ¿O está elevando una oración? El problema de esta oración, o el problema en el que me encontré yo en esta oración, es que no hay ningún verbo. No hay verbo en esta oración. Es un saludo y no hay ningún verbo. Entonces, ¿dónde está la acción? Si tuviéramos que poner algún verbo, ¿cuál deberíamos elegir? ¿La gracia y la paz sean con vosotros? ¿La gracia y la paz estarán con vosotros?
que Dios derrame su gracia y paz sobre vosotros. Bueno, ninguno de esos hace justicia, porque no hay, en el original no hay ningún verbo. En el español nosotros tenemos gracia y paz sean, pero ese sean está agregado para darle sentido a la oración. En todo caso, la idea del apóstol es la siguiente: los creyentes de Tesalónica conocen ya el ámbito de gracia y paz de Dios por haber creído en el Señor Jesucristo. Lo vamos a ver a lo largo de la carta. Ellos ya lo conocen, pero ahora necesitan no solo conocer, sino vivir en este ámbito de la gracia y de la paz, que es lo que Pablo va a desarrollar, confiados de que su Padre Celestial vela por sus intereses. Y este Padre Celestial provee todo lo que les hace falta para ser bendecidos en esta vida, no, para ser preservados en esta vida y preservado su testimonio hasta el día que el Señor vuelva. Ese es el fin que el Señor tiene con su iglesia. Lo que el apóstol desea para ellos es que sean confirmados en esa esperanza y disfruten de la seguridad de vivir bajo la gracia y la paz con Dios. No sabemos, concretamente no sabemos qué quiso expresar, como dijimos, al no tener un verbo, y no podemos especular. No podemos especular. En última instancia, para la fe no hay gran diferencia entre la oración, que el Señor suple su necesidad, entre el deseo, que el Señor supla vuestra necesidad, y en la afirmación, mi Dios suplirá toda necesidad vuestra. Y en cada caso es el Señor quien está escuchando esta oración, este saludo de Pablo, y es Dios quien contesta en definitiva el deseo implícito o explícito que pudiera tener Pablo para los hermanos de Tesalónica. No sabemos, pero lo vamos a ver. Pablo escribe a estos hermanos, a la iglesia. No le escribe a incrédulos. Las cartas que Pablo escribe son siempre a iglesias, no a los incrédulos. Por ello menciona esta gracia y esta paz. Algo que, como dijimos, solo es aplicable a los creyentes en esta nueva relación que por medio de Cristo ahora como creyentes podemos disfrutar. ¿Qué descansa sobre el incrédulo? Bueno, descansa la ira de Dios, el inminente juicio y el solo llamado al arrepentimiento y a creer y a confiar en el Evangelio. Solamente así el pecador puede tener gracia y paz de parte de Dios. No hay otra forma. Dios entonces deja de ser un extraño, ¿se da cuenta? Deja de ser un extraño para pasar a ser en ellos el Padre. Dice ahí, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuestro Padre y ahora Señor de la iglesia. Este es el saludo que Pablo hace a la iglesia. Y mis hermanos, espero que en esta nueva serie el Señor nos anime por medio de esta carta para afirmar nuestra fe, para vivir a la luz de su venida, porque eso es uno de los temas que más recurrente vamos a ver. De hecho, cada capítulo termina con alguna referencia a la venida del Señor. Pero mientras esperamos su venida, seguir haciendo lo que tenemos que hacer como iglesia para su gloria. Ese es el objetivo de Pablo. Incluso cuando cierra la carta, vuelve a mencionar la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por esta preciosa oportunidad de poder abrirla en libertad. Rogamos, Señor, que nos ayudes en nuestras limitaciones, en nuestra debilidad, a considerar las verdades que tu apóstol escribió a esta iglesia, Padre, para
para seguir haciendo lo que tenemos que hacer, Señor. No sabemos los contextos que nos van a tocar. Hoy justamente estamos en una época confusa, difícil. Tiempo de elecciones, un año de elecciones y en donde nuestro país realmente está confundido. Pero, Padre, qué preciosa es la verdad de que estamos en ti. Preciosa verdad que sostiene nuestras vidas, sostiene la vida de cada creyente y no solamente la sostiene, sino que la anima a vivir a la luz de tu pronta venida. Señor, gracias por estas cartas, gracias por poder estudiarlas juntos, Señor. Rogamos que sea no solamente de bendición, de santificación para tu iglesia, sino que también nos des el privilegio de ser mensajeros tuyos del Evangelio y a través del Evangelio muchos puedan llegar al conocimiento tuyo, Señor. Rogamos que así sea, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.